Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 96 del Mundo con otros ojos. ¿Cuál es el papel de la medicación en psicología? Si alguna vez has pensado en pedir una ayuda psicológica, seguramente también te habrás planteado si la cosa era suficientemente grave, si quizá pues ese profesional te estaría proponiendo en algún momento del proceso tomar algo más, tomar algo que complementara la intervención. Esta es una pregunta que se nos hace con bastante frecuencia a los profesionales y de la cual creo normalmente no se da tanta información como me parece que sería necesaria, sobre todo porque al final los psicofármacos, como no, nos dan cierto miedo. Así debe ser, debería pasar con todo tipo de fármacos, con estos en particular así sucede, y muchas veces no tenemos toda la información que nos gustaría, ni de parte de los médicos que los prescriben, sea el de cabecera o el especialista, luego hablaremos un poco más de eso, y tampoco muchos psicólogos dan demasiada información acerca de ello, porque, bueno, sobre la base de que nosotros no podemos recetarlos, por lo menos aquí en este país, en España, pues muchas veces esperamos que sea el profesional de la medicina el que dé esa información. La cuestión es que, de una manera o de otra, unos por otros, como diría el refrán, la casa se queda sin barrer. Y quiero trasladarte desde el primer momento la conclusión hacia la que querría llegar para luego irlo desarrollando, y es que la medicación, sea en este caso psicofármaco o cualquier otra, en cualquier otro ámbito de la vida o de la medicina, no te va a resolver el problema en sí. Lo que va a hacer es ayudarte. La medicación sola, particularmente en el ámbito de lo que nos toca aquí en este podcast, que es lo que tiene que ver con la salud mental, no va a resolver el problema. Lo que aborda es sintomatología, como era así. Y quizá será muy bueno que puedas escuchar un par de comparaciones, un par de metáforas que vamos a estar trabajando a lo largo de estos próximos minutos, que componen esa nueva visión con la que quiero plantearte el asunto de la medicación, para que de esa manera quede como mucho más claro, mucho más anclada la consigna que quiero trasladarte, esa idea de que la medicación por sí sola no resuelve el asunto. Vamos a empezar por el principio. Te mencionaba hace un momento que, por lo menos en este país y en muchos de los países donde se ejerce la psicología, pues de manera similar, los psicólogos como tales no prescribimos en el sentido de recetar, no podemos autorizar el uso de pues, antidepresivos, ansiolíticos u otro tipo de psicofármacos, mucho menos, por ejemplo, pues antipsicóticos, que son los típicos medicamentos para la esquizofrenia, las alucinaciones, los delirios, o, por ejemplo, pues en otros casos todo lo que tiene que ver con cuestiones también neurológicas, lo que tiene que ver con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, en el caso de muchos niños, temas epilépticos u otras cuestiones. Aquí en España y en muchos de estos países, como digo, pues los psicólogos lo que hacemos es acompañar el proceso terapéutico, estamos trabajando con herramientas y con técnicas en el contexto de la consulta, y solamente cuando consideramos que puede ser interesante, en ese caso, elevamos o trasladamos la comunicación o la consulta a un médico, casi siempre un especialista en salud mental, o en su defecto alguien que tenga de alguna manera pues delegadas ciertas
posibilidades de recetar algún pequeño medicamento en dosis bajas, como pasa a veces con los médicos de cabecera, sobre todo por lo cargados que están los psiquiatras en salud mental, y entonces es ese médico el que va a sopesar, el que va a valorar la idoneidad de ese complemento farmacológico. A veces lo que hacemos desde la consulta del psicólogo es crear un pequeñito documento, una pequeña nota informativa para el médico, para que simplemente, bueno, pues ese médico sepa que el paciente le está pidiendo consulta o le está pidiendo opinión sobre ese asunto, no sobre su propia opinión o sus propias decisiones únicamente, sino más bien porque hay un profesional detrás que le esté acompañando. No es una idea brillante entonces del paciente el hablar de esto con el médico, y para mayor tranquilidad del médico, cuando puede ver que hay un documento de otro facultativo detrás, que es el que está al menos preguntando qué valoración hace el médico, pues ellos suelen estar lógicamente mucho más tranquilos al respecto, y ahí se le da otra validez, otro peso específico a la propuesta del paciente, que puede ser legítima, puede estar incluso en lo correcto, pero bueno, pues no se quiere potenciar de ninguna manera, lógicamente, que el paciente promueva el uso de medicación si no fuera estrictamente necesaria. En esos casos se acude al médico de atención primaria para que nos dé la posibilidad de ser atendidos por un especialista de salud mental, que en ese caso es el psiquiatra, y si el psiquiatra lo ve oportuno, entonces aplica esa medicación. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con los recursos de salud mental, sobre todo en el ámbito público? Pues que se está tremendamente saturado, hay muchísima gente solicitando servicios, sabemos que estamos en medio de una epidemia a nivel de salud mental, también entre otras cosas por las velocidades a las que vivimos, ansiedad, depresión, y entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera una parte, digamos, de esa posibilidad de poder prescribir medicación ha quedado asignada a los médicos de atención primaria, a los médicos de cabecera, que tienen unas ciertas nociones básicas para poder al menos prescribir algún antidepresivo a dosis bajas, algún pequeño ansiolítico, y cubrir de esa manera un poquito la situación que el paciente esté presentando. Pero claro, aquí tenemos la cuestión clave, ¿no? Y es, realmente eso no va a resolver la situación, en el sentido de que no se está yendo al foco del asunto. Lo que se está haciendo de alguna manera es contener los síntomas. Es como si damos un antitusivo para contener la tos en un resfriado, en una gripe, o si estamos dando un paquete de pañuelos o algún tipo de medicación para la rinitis, para el exceso de moqueo, pero no estamos yendo al foco, a la bacteria que causó pues la gripe, al virus en este caso, o si no estamos tratando los focos, las razones por las que aquello ha sucedido de otra manera, ¿no? Entonces, lo que hacemos es mucho separar estas dos ideas, ¿no? Intentamos que se entienda que lo que aborda la medicación es puramente sintomatológico, pero que el foco ha de trabajarse en consulta. Por eso, cuando se hacen estudios acerca de cuál es el papel específico o cuáles son los mejores tratamientos, por ejemplo, para tratar la ansiedad o la depresión, sin ir más lejos, lo que nos dicen los estudios es que lo ideal es siempre la combinación de psicoterapia con medicación cuando ésta es necesaria. Si tenemos que elegir una de ambas partes para quedarnos solo con una de ambas, yo desde luego tengo clarísimo que optaría por la terapia, digamos, en cuestiones como la ansiedad o la depresión, pero por supuesto habrá excepciones. ¿Qué excepciones son las que nos encontramos, en las que hay que optar sí o sí por medicación y no necesariamente por psicoterapia, si es que tuviéramos que elegir? Pues aquellas en las que el peso genético es muy, muy importante. Por ejemplo, esquizofrenia, bipolaridad, en algunas ocasiones algunos otros problemas, ¿no? No vamos a entrar en todo ello, pero por lo menos en los trastornos que suelen ser más conocidos y que nos suenan a todos en el lenguaje popular, en esos dos, bipolaridad, lo esquizoafectivo, lo esquizofrénico, ahí sí que es muy importante la medicación, la psicoterapia por supuesto también, pero la medicación es impepinable, es innegociable. En otros casos de problemáticas psicológicas más leves, como pasa con la vida cotidiana en términos de estrés, ansiedad o depresión, ahí podemos librarnos, entre comillas, de la medicación. Hay casos que son tan severos, aún con todo y esto, que estamos en estrés, ansiedad o depresión, que sí que requieren de un extra, ¿no? de ayuda, y ahí es donde la medicación hace un papel muy interesante, porque muchas veces le estamos pidiendo a las personas en psicoterapia que puedan llevar a cabo pues, algunos
pequeños avances que nos pueden parecer pequeños quizá cuando no estamos viviendo esa situación, pero que para ellos son como tener que subir el Everest varias veces al día. Y entonces ahí es donde muchas veces, si ellos solos no pueden o su propia situación anímica en ese momento no se lo permite, oye, pues el antidepresivo o el ansiolítico que se prescribe juega un papel interesante. La cuestión aquí es la siguiente. Sobre todo con los ansiolíticos tenemos que tener muchísimo cuidado, porque generan dependencia. Nos acostumbramos a casi cualquier cosa en la vida, creamos hábitos con relativa facilidad y nuestro cuerpo se acostumbra a lo que le damos. De la misma manera que si cenamos todos los días con un postre tipo helado, pues todos los días llegará un momento en que al final el cuerpo nos pide el helado para terminar, ¿no? No nos va a pedir la pieza de fruta. Cuando vamos al cine, si estamos acostumbrados a tomar palomitas, llegará un momento en que casi no sabremos ir al cine si no es comiendo palomitas. Pues de esta manera también sucede en muchas ocasiones. Nos acostumbramos también al uso de la medicación, el cuerpo genera también cierta tolerancia, se hace dependiente en otro tanto, y la cuestión es que al final resulta cada vez más complicado prescindir de esa medicación. En lo que tiene que ver con la ansiedad, suelo recomendar que si se puede enfrentar solamente con psicoterapia, desde luego es muchísimo mejor. Tocará enfrentarse a la ansiedad, tocará pasar un mal rato. El ansiolítico debería utilizarse prácticamente que solo de manera tipo rescate, digamos, pues cuando la situación es absolutamente inmanejable, rebajamos la ansiedad en ese momento, pero rápidamente deberíamos estar pensando en incorporar herramientas terapéuticas, psicológicas para contener eso de otras maneras, porque está bastante bien estudiado además que la medicación ansiolítica puede generar dependencia incluso desde la primera toma, incluso desde dosis muy bajas, ¿vale? Así que en ese sentido, bastante desaconsejados. Todo lo que suele darse alrededor de este tipo de medicación suelen ser benzodiazepinas, sobre todo algún que otro beta bloqueante, pero sobre todo todos esos medicamentos que terminan en pan, el diazepam, el bromazepam, el alprazolam, todos estos que terminan en am son benzodiazepinas, la mayor parte de ellos tienen un efecto pues ansiolítico, de relajante muscular, alguno importante de manera hipnótica e incluso antiepiléptico en algunas ocasiones. No siempre se da por cuestiones de ansiedad, se le puede prescribir a alguien algo como esto, pues a veces para contener las reacciones de estrés y garantizarnos que la persona baja el ritmo. Cuando hay epilepsia, pues en algunas ocasiones se da este tipo de medicación y no necesariamente por ansiedad, pero en esencia se suele dar cuando la persona está viviendo episodios de incertidumbre muy grande que le están llevando a miedos irracionales, desmesurados, desproporcionados, a los que llamamos ansiedad. ¿Qué es lo que pasa por otra parte con la depresión? Con los medicamentos antidepresivos. Bueno, los medicamentos antidepresivos han cambiado bastante, hay varias familias de ellos, pero en todo caso, ya sean de los más recientes o de los que son un poquito más clásicos, todos ellos de nuevo no van al foco del asunto, van a la sintomatología. Cuando la sintomatología proviene de un foco puramente químico, esto es tremendamente interesante porque efectivamente existen depresiones puramente endógenas, no reactivas al ambiente, en que la persona por las buenas ve cómo su ánimo se desploma y no por nada que haya pasado alrededor, simplemente no puede controlarlo. Ahora, cuando nuestras depresiones son de tipo reactivo, es decir, estamos reaccionando ante lo que sucede fuera y ese algo de fuera está haciendo que nuestro ánimo se venga abajo, con todo que en un momento dado el antidepresivo a dosis bajas puede ayudar, de nuevo lo que va a generar en este caso no va a ser tanto dependencia como pasaba con los ansiolíticos, pero sí cierto grado de tolerancia. Va pasando el tiempo y ¿eso qué significa? Que llegará un momento en el que ya casi no nos hará efecto. Es decir, o tendremos que cambiar de antidepresivo o habrá que subir las dosis del antidepresivo. Y esto evidentemente cuando no es necesario, pues lo suyo sería prescindir de eso. El antidepresivo tarda normalmente aproximadamente como un mes en hacer efecto. Eso significa que tampoco te lo van a quitar muy rápido, porque si tarda un mes en empezar a actuar, no te lo van a quitar a los 2 meses. Generalmente, más bien se piensa en que ya que es un medicamento que no genera dependencia en general, se establezca pues que haya un margen de maniobra de entre 6 meses y 2 años para poder consumirlo. Normalmente, digo, a los 2 años la tolerancia es muy obvia, ya casi no hace efecto el medicamento y si hay que continuar con antidepresivos, lo que se suele hacer es o aumentar la dosis o cambiar a un primo hermano, digamos, de la misma familia. Pero lo ideal sería
que si la persona está en un cuadro depresivo que requiere medicación, aun con todo y que empiece a tomarlo y que como mínimo esté esos 6 meses, un año, sí que contenga, digamos, o plantee más bien el tratamiento, la parte de medicación con la parte de intervención psicoterapéutica. Esto tiene mucho sentido porque lo que le sucede a una persona en esas circunstancias es que le suelen faltar herramientas para realizar los cambios que de alguna manera su tristeza, su apatía le está pidiendo que introduzca. Ya hemos hablado más de una vez cómo las emociones son mensajeros, nos dicen cosas. Tenemos que atender entonces a cuál es el mensaje que se espera de nosotros que hagamos. En ocasiones será un cambio en las circunstancias, en otras ocasiones seremos nosotros los que tendremos que cambiar para acometer mejor el enfrentarnos a esa situación y que no pueda con nosotros. En cualquiera de los casos, lo que sí que vamos a tener que darnos cuenta es que si nos faltan herramientas, la psicoterapia lo que hace es intentar proporcionárnoslas. De manera que eh, cuando la persona está trabajando en terapia y está adquiriendo esas herramientas, digamos que el medicamento le da un tiempo de margen para poder incorporarlas, desarrollarlas, hacerlas propias, generar un hábito, de forma que cuando ya se pueda, porque hay mejoría, ir retirando el medicamento, la persona tenga la capacidad de seguir sosteniendo su estado de ánimo, incluso sin la ayuda de esa medicación. En los casos de los psicofármacos particularmente, en todas las medicaciones, ¿no? Pero particularmente aquí de una manera especial, es súper importante que la persona no se retire el medicamento por su cuenta y muchísimo menos a las bravas, sin tiempo espaciado y con un ajuste correcto de por medio. El médico nos tiene que decir cómo hacerlo. Tenemos que tener su consentimiento en ese sentido, hacerlo correctamente con una pauta pues, progresiva y de esa manera nos evitaremos también efectos secundarios en la retirada de la medicación. Hay entonces que tener en cuenta que lo que aporta la medicación y lo que aporta la psicoterapia son cosas distintas. Me gusta utilizar, como sabes, ejemplos muy concretos para intentar explicar pues, con pequeñas metáforas cuál es el papel que juega, en este caso, la medicación dentro de un proceso de intervención. Y dicho de una manera así como muy sencilla, pongo delante de ti una primera metáfora, la segunda lo haré después de contarte un par de cosas importantes sobre para que nos vaya bien. Pero esta primera metáfora tiene que ver con lo siguiente. Imagina que fueras a hacer acampada libre al campo y tú, si te pasa como a mí, pues no sabes hacer fuego así por las buenas, alguien tiene que ir contigo que sepa, o bien tienes que ir cargado con mechero o cerillas, ¿no? Porque realmente no sabríamos encender fuego. Dicho queda, por cierto, voy a hacer un pequeño KitKat. Aquí en España, hasta donde yo sé, tenemos prohibida la acampada libre. No se puede hacer fuego de cualquier manera porque siempre estamos con riesgos de incendio. Pero quédese esto como un ejemplo de lo que quiero decir, salvando esta particularidad de la que hablo ahora, ¿no? Lo que nos permite el medicamento es poder ir allí a ese lugar en el que quizá vamos a tener que pasar la noche con frío y no queremos pasar la noche con frío, queremos encender fuego con un pedernal o sin él, con un mechero o sin él, con una cerilla o sin ella. Es la diferencia entonces entre poder encender el fuego, en el caso de la psicoterapia, poder avanzar en el proceso o no hacerlo, porque a veces el ánimo de la persona está tan dañada que las poquitas grandes cosas que le pidamos, desde levantarse por la mañana, ducharse o desayunar, pues quizás se le van a hacer inmanejables o imposibles. Ahí es donde necesitamos entender que el medicamento lo que hace es dar ese chispazo, digamos, lo que haría el pedernal, o encender el fuego que luego ya sí podremos ir pues alimentando a base de ir echando leña, ¿no? Lo que hacemos en psicoterapia es irle dando herramientas a la persona para que las pueda ir sumando y que el fuego de su estado de ánimo, digamos, no se venga abajo. Así que has visto que hay diferencias entre ansiolíticos y antidepresivos, entre medicamentos más fuertes como los antipsicóticos, por ejemplo, que se utilizan en otro tipo de enfermedades como la esquizofrenia, el litio, por ejemplo, que se utiliza en la bipolaridad, los estabilizadores del estado de ánimo. Hay un montón de psicofármacos distintos. Los que solemos conocer más son ansiolíticos y antidepresivos, por eso quería darte algunas de estas consignas y me reservo para la vuelta de este pequeño momento en el que te voy a contar algo más sobre la plataforma de contenidos para que nos vaya bien, para darte una nueva metáfora que creo va a terminar de aclararte del todo cuál es el papel real que juega la medicación en medio de un proceso psicoterapéutico. Así que te espero a la vuelta de estos 2 minutos y te sigo contando.
Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado quiero hacer algo por la salud mental pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Qué importante es entender el verdadero papel que juegan los medicamentos psicofármacos dentro de un proceso terapéutico. Te mencionaba que en ocasiones pues el medicamento se utiliza de rescate, diríamos, como utilizamos a veces un inhalador en personas que tienen una cierta inclinación alérgica o al asma. Quizá no lo utilizan constantemente, no lo utilizan a diario ni mucho menos, pero en un momento de ahogo, pues quizá ese inhalador puede rescatar a la persona y puede ir para adelante para que no bueno, se le complique el cuadro en definitiva, ¿no? Ahora, cuando tomamos un medicamento de una manera más constante, te mencionaba que puede ser a veces ese pedernal que da la chispa que de otra manera la persona no tendría capacidad de dar, pues porque está muy mermada por el estado de ánimo depresivo que tiene o por su propia situación de ansiedad. Pero sobre todo, fíjate que esta segunda metáfora que quiero compartirte creo que te va a arrojar todavía más luz, porque suelo explicar la medicación antidepresiva particularmente y también la ansiolítica como un recurso de que disponemos, que es interesante, está bien, lo tenemos al alcance, pero no podemos abusar de él, y que es como una especie de abono para un campo, nosotros mismos, nuestra psicología, que puede estar viéndose como yermo, ¿no? Como sin capacidad de poder fructificar, pues porque ya el desgaste o el sufrimiento psicológico ha sido bastante importante. Sobre todo en estos dos casos, tanto en la ansiedad como en la parte más depresiva, la parte del estado de ánimo, lo que hace esta medicación es permitir que lo que sembremos después a través de la psicoterapia realmente pueda fructificar. Ahora, tú y yo sabemos que un campo que recibe abono, si no se siembra después, no va a dar lugar sino a otra cosa que no sean malas hierbas. Es decir, realmente lo que es necesario para que haya planta es una semilla. Y el abono lo que hará será fortalecer la semilla, dar lugar a que aquello pueda germinar y que la planta que crezca en condiciones nutritivas adecuadas. Si nosotros solamente abonamos, es decir, si la persona solamente utiliza los fármacos como manera de gestionar su ansiedad o su depresión, por ejemplo, realmente no va a ver los cambios que tiene que haber. Verá que sus síntomas están más o menos contenidos, pero no ha aprendido a manejar el foco que realmente le ha llevado a estar como está. No se le estarán dando las herramientas apropiadas, no estará trabajando su estrés, que muchas veces está en el origen de todo esto, no estará aprendiendo a gestionar mejor su estado de ánimo con otro tipo de acciones antidepresivas más allá de tomar medicamento, de forma que si nosotros queremos calabacines dentro de unos meses, nos tenemos que asegurar de haber plantado calabacines. No basta solamente con abonar el terreno. Si queremos patatas, pues habrá que hacer lo propio, sembrar patatas para poderlas recoger de aquí a un tiempo. Así, cuando finalmente entendemos cuál es el papel que juega la medicación y no nos complicamos la vida en ese sentido atribuyéndole casi poderes medio mágicos de resolvernos la situación, entonces es cuando tiene sentido poder utilizarla. Me preocupa cuando veo que un paciente, por ejemplo, se empeña en medicar o en medicarse, mejor dicho, y no le presta atención al proceso psicoterapéutico. Me preocupa, evidentemente, cuando la persona quiere hacer el proceso psicoterapéutico, pero no está en condiciones y quizá
le entra pánico solamente de pensar que tenga que utilizar alguna clase de medicación. En general, los extremos, como sabemos, no suelen ser buenos, no suele estar allí la virtud. Puede ser muy bueno que más bien nos planteemos seriamente qué papel pueden jugar ambas cosas en la vida cotidiana, en la psicología de la vida cotidiana, que a veces se nos descalabra un poquito por el estrés, sobre todo, y las situaciones del día a día. Si tengo que elegir, evidentemente voy a proponer siempre que se pueda psicoterapia, y si puede ser sola, pues mejor. En los casos en los que haga falta la medicación, eso sí, utilicémosla o bien como la chispa que puede encender ese fuego posterior, o bien como mucho como ese abono que puede preparar la tierra para que cuando en terapia se nos proponga hacer aquello que hay que hacer, es decir, sembrar, luego podamos encontrar en la combinación de lo uno y lo otro el fruto que estamos buscando en definitiva, que es poder llegar a encontrarnos mejor. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos, y te veo en breve en el próximo episodio de El Mundo con otros ojos.